estamos. El tema de las pensiones. Hoy se conoció una campaña, dice, podría llegar a ser el robo del siglo. El perder los trabajadores su dinero acumulado a lo largo de su historia laboral. 8.500 millones se supone están ahí, pero son de los trabajadores. Entonces el robo del siglo es que el gobierno se apropie de ellos para los gastos que no puede hacer con recursos que ya no tiene. La pregunta es, dentro de todo esto, ¿cómo al final se ve impactada la economía nacional? Y de dónde es necesario entender el tema de pensiones para el resto del proceso económico que tiene el país. Luz María de Portillo está con nosotros en su calidad de investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES para profundizar sobre este tema. Luz María, entonces entender el proceso económico del país y el tema pensiones, ¿cuál es la relación? Sí, quizás en primer lugar es importante tener presente qué es un sistema de pensiones, y es realmente un mecanismo que le permite o nos permite a todos ahorrar durante nuestra vida laboral para acumular recursos a efecto de que podamos, una vez que nos retiremos, tener una pensión que significa un ingreso para poder cubrir nuestros gastos, ¿verdad? Comida, gastos de salud, etcétera. Entonces es bien importante que haya certidumbre sobre ese ingreso. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar cuando usted y yo nos jubilemos, cuando lleguemos a la edad que ya no podemos estar incorporados en el mercado laboral, vamos a necesitar ese ingreso. Entonces, por esa razón, los países organizan sistemas de pensiones, ¿verdad?, en donde las personas estamos ahorrando. Bien, entonces, de ahí que acá en el país, allá en el año 96, se hizo una reforma estructural al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque había uno que ya no era financieramente sostenible. ¿Y qué significa eso? Que tenía una obligación muy grande, que se ha estimado en unos 7.300 millones de dólares para con sus afiliados, pero únicamente tenía reservas financieras alrededor de 350 millones para hacerle frente. Entonces se buscó una salida, un cambio importante de introducir un nuevo sistema de capitalización individual que está fundamentado, como todos sabemos, en la cuenta individual que cada trabajador tiene en la AFP y que mes a mes se va acumulando un ahorro con la cotización del trabajador, del patrono, y eso es lo que va a servir para pagar las pensiones. Entonces, lo que ocurre es que como el sistema anterior tenía una deuda acumulada, el responsable de pagarla es el Estado, por ley. Y ahí viene un primer vínculo con las finanzas públicas. O sea, si no existiese o no hubiera existido esa deuda, esto sería un manejo totalmente entre la AFP y el que tiene la plata ahí. Sí, porque el nuevo sistema realmente financieramente está en equilibrio, ¿verdad? No tiene problemas de financiamiento porque la pensión se va a pagar con el ahorro individual que cada persona logre alcanzar durante su vida laboral. En cambio, acordémonos que el antiguo sistema era de reparto y lo que había era un fondo común de donde se pagaban las pensiones. Ahora, claro, con la reforma hubo un grupo de afiliados que ya tenían derechos adquiridos en el sistema antiguo que se incorporaron al nuevo sistema de capitalización individual que traían esos derechos y que el Estado se los va a reconocer. Entonces, eso es parte de esa obligación, de ese compromiso que tiene el Estado de pagar. Y claro, las cotizaciones de todos ya ahora se van sumando a esa cuenta individual. Lo que sucede también, ¿verdad?, que en ningún momento se ha hecho una reforma fiscal que esté orientada específicamente para atender esa deuda. Ahora, es bien importante considerar que si bien las finanzas públicas pues históricamente han sido deficitarias, en los últimos años el déficit se ha profundizado. Tenemos que en los últimos 6 años el déficit fiscal es un promedio de 3.7% del Producto Interno Bruto y en los periodos previos era un poco menor. Ahora, sí el Estado ha tenido ingresos, ¿verdad? Porque realmente si uno
analiza los ingresos del Estado, no sé si pudiéramos enfocar claro acá. Sí. Acá tenemos la trayectoria de los ingresos por impuestos y en la línea de abajo lo que vemos es el gasto de pensiones. Y acá podemos comentarles que, por ejemplo, en el año 2014 con relación al año 2001, los ingresos habían incrementado en 2.427 millones los ingresos fiscales. El pago de pensiones fue de 467 millones. Entonces, o sea, ¿hemos tenido dinero suficiente para pagar una cuota o pagar el monto requerido de cada año? Sí, es decir, ha habido suficientes recursos en el Estado. Lo que ha ocurrido es que las prioridades de gasto han sido otras, ¿verdad? Las pensiones, ese gasto en pensiones que, como decía, el año 2014 fue por el orden de 467 millones, se ha venido pagando con deuda. Y desde el año 2001, que es cuando se agotaron las reservas que tenía el ICE y el INPEP, que eran los administradores del antiguo sistema, se ha cubierto de esa manera, con deuda. El gobierno o los gobiernos como responsables de esa deuda que adquirieron al principio se complicaron más la vida cuando empezaron a sacar plata del fideicomiso o a través del fideicomiso del mismo fondo de pensiones. Sí, allí lo que ocurrió es que realmente se creó ese mecanismo en el año 2006, digamos un mecanismo ad hoc para financiar esa deuda de pensiones a través de ese fideicomiso. Y lo que ocurre es que ese fideicomiso emite títulos valores que se llaman certificados de inversión previsional y los fondos de pensiones tienen la obligación de adquirirlos, es decir, sus administradoras, que son las AFP, los van adquiriendo cada trimestre que se emiten, y con esos recursos es que se pagan las pensiones del antiguo sistema que correspondían al ICE y al INPEP. Entonces, allí ha habido un uso de esos recursos por parte del Estado, se ha estado financiando. El problema viene de que la tasa de interés de esos instrumentos financieros, de esos certificados de inversión, ha estado por debajo de la tasa de mercado que corresponde a un título de esas características, que es de 25 años. Y vemos que el Estado se financia, por ejemplo, con bonos en los mercados internacionales a tasas superiores, ¿verdad? Que están alrededor de 7%, 8%, otras emisiones, dependiendo de las condiciones del mercado. En cambio, estos SIP han estado devengando una tasa de 1,25 porque desde que ocurrió la crisis internacional desatada en el año 2008, bajaron las tasas de referencia y esos certificados de inversión, esos SIP, el retorno se establece en base a la tasa LIBOR de 180 días, que es una tasa internacional, pero que cayó drásticamente, estuvo baja por mucho tiempo, ha estado baja y sigue allí. Entonces, claro, la tasa de esos títulos es baja porque solo se le agrega 0,75%. Ahora, el economista Mauricio Chuzzi dice que ya se le sacó al fondo de pensiones el 80%. No sé si será ese porcentaje, pero él así lo publica en los medios. Entonces, que ahí ya no hay un fondo de dinero en efectivo, que por lo tanto no se puede robar porque ya lo tiene el Estado, ya lo tiene ahí a su favor en deuda que tiene que pagar. ¿Cómo está esa composición del dinero? Quizás es importante tomar en cuenta que cómo se estructura ese portafolio, porque realmente las administradoras de fondos de pensiones lo que hacen con el dinero que reciben cada mes es invertirlo por cuenta de los fondos de pensiones, para que eso devengue una tasa de rentabilidad que al final es lo que hace crecer el ahorro, ¿verdad? Entonces, el mercado de capitales del Salvador es limitado, no hay una oferta de títulos valores de largo plazo amplia como para que las AFP puedan invertir esos recursos en una buena diversificación de instrumentos. Entonces, realmente es más del 80% lo que está invertido en títulos públicos. Allí hay bonos, eurobonos que se colocan en los mercados internacionales, y están también los certificados de inversión previsional que por ley deben de comprar las AFP, pero son unas inversiones, es decir, que perciben un rendimiento y que el emisor, sea el Estado, está pagando un interés. Entonces, digamos que el Estado lo que ha hecho es, por un lado, financiarse
con esos recursos paga un retorno que ya dijimos que era bajo, pero también las AFP han invertido en títulos con tasa de mercado, como son esos bonos que se colocan en los mercados internacionales. Ahora, esto no alcanza a cubrir toda la necesidad de rendimiento que requiere el fondo, por eso están peleando la tasa de interés ahí en la Asamblea Legislativa, pero al mismo tiempo el gobierno dice, si me suben demasiado la tasa, no voy a poder pagarla. Es decir, ¿en qué condiciones está todo este paquete económico para poder enfrentarlo? Sí, es que por un lado debe de tenerse en cuenta que el sistema es de capitalización individual porque justamente se necesita que a lo largo de la vida laboral ese ahorro obtenga una rentabilidad que sea lo más alto posible. Dentro de las líneas conservadoras que pueden invertir las AFP, debe buscarse maximizar esa rentabilidad para que ese ahorro crezca y la pensión pueda ser mejor. Si tiene una rentabilidad más baja afectada por un retorno bajo, como es el caso ahora de esos certificados de inversión, la pensión va a ser menor, ¿verdad? Entonces, allí es bien importante que se encontrara una manera de elevar ese rendimiento. Por otro lado, el Estado dice, no tengo recursos. Y veíamos la gráfica de cómo ha sido la trayectoria del comportamiento el comportamiento de los ingresos fiscales y vemos que sí han crecido. Es un tema, como decía, de prioridades. Cuando uno analiza qué tipo de gasto es el que ha crecido más, por lo menos en los últimos 7 años, hasta 2014, vemos que son los salarios, las remuneraciones, uno de los rubros que más crece, son el dinero que se canaliza hacia subsidios, que también ha estado creciendo, bienes y servicios. También el rubro de pensiones ha crecido un poco, pero menos que los 3 que ya mencioné. Entonces, acá lo que se necesita es un reordenamiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Que realmente tome en cuenta los diferentes problemas que afronta las finanzas, porque el problema financiero del Estado es mucho más amplio que las pensiones, ¿verdad? Verlo de que solo las pensiones es el problema fiscal es una manera muy simple de ver el problema fiscal. Acá encontramos problemas de eficiencia de gasto, problemas presupuestarios, y allí es un punto importante de cómo se está gestionando el presupuesto. Y encontramos que tiene fallas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos señalar que el presupuesto tiende a sobreestimar los ingresos tributarios y eso hace espacio para generar más gasto, ¿verdad? Porque las proyecciones de crecimiento económico sobre las que se fundamentan los ingresos fiscales no se cumplen al final del periodo. Entonces, y allí tenemos, por ejemplo, que este año, el año 2015, realmente los ingresos fiscales estuvieron 313 millones por debajo de lo que se había estimado en el presupuesto. Entonces, de allí ya va una diferencia importante. Sin embargo, se habían presupuestado gastos. Los gastos se vuelven rígidos una vez ya estando aprobados y hay que buscar cómo financiarlos y eso es con deuda. Y por el lado del gasto, por ejemplo, también hay otro tema, que hay gastos que no se incluyen, como el caso de las devoluciones, que en el presupuesto del año 2015 únicamente se establecieron 4 millones, cuando el gasto efectivo apunta a 200.5 millones. Entonces ya ahí tenemos una diferencia de 196.5 millones que hubo que financiarla de otra manera. Ahora, si se está viendo que desde pensiones, digamos, el gobierno quiere aprovechar el flujo de esas pensiones para financiar estos déficits, ¿qué implicaciones tiene? Es que digamos que no conocemos una propuesta de reforma en concreto, como decíamos al inicio del programa, pero sí algunos lineamientos que se conocieron en el segundo semestre del año pasado, en algunas presentaciones de PowerPoint, pues que se hicieron a ciertos grupos. Realmente lo que se está proponiendo, y lo han dicho en declaraciones de este año, es un sistema mixto. Eso implica crear un sistema digamos un pilar de reparto semejante al que existió antes de hacer la reforma de 1996, que está conformado por un fondo común y que exista siempre uno de capitalización individual. Pues a ese sistema de reparto estaríamos realmente, de acuerdo a lo que entendíamos en esos lineamientos, afiliados todos los que ya estamos afiliados al sistema de pensiones.
y se cotizaría a ese pilar por hasta 2 salarios mínimos. Entonces harían como una separación del fondo de pensiones, que ahora es de 8.600 millones. Realmente pasarían un poco más de la mitad de eso, un poco más de 4.000 millones a ese fondo de reparto, y dependiendo de qué títulos tomen, porque si toman títulos de estos de la deuda obligatoria, ellos y los pasan al fideicomiso, que es el emisor, ellos pueden anular una parte de la deuda y con eso disminuir en algunos puntos el ratio de la deuda, que hoy por hoy, el año pasado cerró en 61% del PIB. Ahí vendría, digamos, un alivio temporal a las finanzas públicas, porque se podría disminuir un poco esa deuda. Y si toman otra parte en títulos de mercado, que también tienen los fondos de pensiones, eso sí les podría, dependiendo si los pueden negociar en mercado secundario, podrían obtener alguna liquidez o esperar a su rendimiento. Entonces, no conocemos los detalles de la propuesta, por lo tanto, es difícil como advertir qué es lo que puede pasar, pero en función, como decía, de esos lineamientos pueden darse esos caminos, y quedaría una parte menor en el fondo de pensiones, y a los que estaríamos cotizando todas las personas que tengan ingresos superiores a los 2 salarios. La gran pregunta es, el sistema de pensiones, porque usted lo mencionó, es estable, está financiado, el sistema de las AFP funciona bien, no tiene problemas, entonces tocarlo no es en función de las mismas pensiones, sino en función de estas necesidades contables del gobierno. Sí, lo que se ha advertido es que se quiere hacer esa reforma de pensiones para aliviar a corto plazo los problemas fiscales que está afrontando el Estado, aunque se sabe que no se resolverían, porque al crear ese pilar de reparto, más adelante se volvería a aumentar la deuda para con los afiliados, que siempre mantendrían su derecho a que se les pague esa pensión. Pero allí vendría que más adelante se afrontaría un problema de que la deuda aumentaría nuevamente. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida con más de esta plática en nuestro programa de hoy. Ya volvemos. Luz María de Portillo, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, está con nosotros. Hablamos de pensiones, el impacto en la economía de este tema y de la posible reforma que el gobierno dice podría implementarse pronto desde la Asamblea Legislativa. Luz María, esto dice todo el mundo que ya viene, pero no hay un documento, entonces también, si no se hace una discusión amplia, ¿cuáles son los riesgos? Fíjese que ese tema es bien importante, porque realmente se ha venido hablando de una reforma de pensiones desde que este gobierno tomó posesión. Pero hemos escuchado, conocimos esos lineamientos y no se ha dado una discusión realmente seria alrededor de un tema tan importante para la población. Y allí vemos que han habido declaraciones en octubre del año pasado de la Secretaría de Comunicaciones. Sacó un comunicado que incluso podemos leerlo, que es, decía que a esa fecha aún no tenían una propuesta concreta. Ya se habían conocido los lineamientos, pero no había una propuesta. Y ya en la conclusión decían que luego de este proceso de análisis se conocerán las propuestas tanto del gobierno como de los partidos políticos, pero no antes de un amplio, profundo debate que nos permita tener conciencia de la complejidad, de la gravedad y de la trascendencia de este tema. Entonces, ahí se estaba ofreciendo que iba a haber esa amplia discusión, ese diálogo alrededor de la reforma de pensiones. Sin embargo, a mediados de enero, pues escuchamos también declaraciones que ya estaban próximos a terminar ese proyecto de ley y a presentarlo a la Asamblea Legislativa. Entonces, hay un doble discurso. ¿A dónde está esa discusión? No la hemos tenido. ¿Con quién se ha discutido realmente? ¿Cuáles son los estudios que están fundamentando esa propuesta? No los conocemos. Se habla de que había una firma actuarial, trascendió que era de México, que estaba financiada por una cooperación técnica del BID,
y que estaba elaborando ese estudio que iba a estar entre febrero y marzo. Sin embargo, no conocemos el estudio, no ha habido esa discusión. Entonces, realmente, ¿cómo puede ser que estemos en este contexto, verdad? De un tema tan relevante para la población. Entonces, la pregunta es si confiaríamos nosotros que los ahorros se manejen en este contexto, ¿verdad? Con un gobierno que maneja dos discursos. Se dice el gobierno se quiere robar el dinero, el robo del siglo. ¿Esto cómo hay que entenderlo? ¿O es una frase demasiado exagerada? Pues la verdad es que lo que vemos es que a partir de esos lineamientos nuevamente que conocimos, se quiere realmente volver a un fondo de reparto, en donde es un fondo común. Hoy por hoy tenemos un sistema donde cada uno de nosotros, de los afiliados al sistema de capitalización individual, tenemos una cuenta que está a nuestro nombre. Es algo cierto, tiene un saldo y nos informan cada tiempo de cómo va evolucionando nuestro saldo. En un fondo de reparto no funciona así, ¿verdad? Es un fondo común y a partir de ahí se pagan las pensiones actuales del sistema. Entonces, en ese sentido, es probable que esté esa frase, porque se quiere separar de ese fondo que ahora cada uno tenemos una partecita de nuestra cuenta individual en ese fondo, pero está individualizado. Entonces, algo bien importante, y que estaba escuchándolo yo de los abogados, que dicen que cualquier reforma al sistema de pensiones debe de respetar ese derecho a la propiedad privada que todos tenemos en base a la Constitución. Algunos comentarios, como estamos claros de que no hay un documento, pues hablan de un Instituto Nacional de Pensiones que no rompería ese derecho de la propiedad, porque sería nada más como partir mi cuenta y decir, aquí tengo una cuenta a mi nombre y aquí tengo otro pedazo de la cuenta en otro lado. Pero al final es un sistema administrado por el gobierno con la finalidad de darle más dinero por los asuntos que ya habíamos platicado antes. Pero estas cosas es así de sencillo, decir solo, bueno, entonces no hay problema con la propiedad, pero siempre el tema es quitar de mi cuenta para abrir otra cuenta en otro fondo. Pues ahí el punto es que habrá que ver la letra del decreto, ¿verdad? Y los análisis legales, a ver si los pasa. Siempre debe estar fundamentado en la Constitución y en la promesa de que esa pensión se cumpla, es decir, en base a los recursos que uno va acumulando, pero realmente al no conocer el proyecto no podemos establecer cómo va a ser la mecánica de ese traslado de esos fondos. Y ya sabemos que lo que estarían trasladando son títulos valores, porque hoy por hoy los portafolios de los fondos de inversiones están en títulos valores. Las AFP no es que tienen el dinero líquido como lo comentábamos, son títulos valores. Ahora, de acuerdo a esos lineamientos que se conocieron... Claro, pero son realizables, es decir, sí, también claro, yo puedo realizar esos títulos afuera y liquidarlos. Sí, ¿no? Claro que sí, es que es dinero invertido, representado en títulos valores. Y lo que se había mencionado, de acuerdo a esos lineamientos, es que se trasladaría parte de esa cartera de inversiones a ese otro fondo común, pero al fideicomiso. Se hablaba que se trasladaría al fideicomiso de obligaciones previsionales, que actualmente es el emisor, y eso permitiría eliminar una parte de la deuda. Ahora, ¿cuál es el riesgo para el trabajador? O sea, aquí se habla de que el gobierno que tiene deudas, que las quiere pagar, que quiere borrar de sus estados de cuentas, que lo quieren robar, pero al final el dinero es del trabajador. En el riesgo que hay para él, para su dinero, ¿qué podemos decir? Sí, es que ahí se estaría pasando de un sistema donde hay certeza, hay certidumbre, porque cada uno tiene su cuenta individual, a un sistema de fondo común, a donde lo que habría es una promesa de pago de pensión. Entonces, sabemos los riesgos que han enfrentado los sistemas de reparto en todo el mundo, y es que muchas veces al momento de estar pagando las pensiones, las cotizaciones de los afiliados no son suficientes para pagar las pensiones de los jubilados de ese momento. Entonces estaríamos pasando de algo cierto a una promesa, ¿verdad? Yo le voy a pagar su pensión cuando usted la necesite, pero ahora su cotización la va a llevar a este fondo que es de reparto, y que esos recursos van a servir en ese momento para pagar parte de las pensiones u otros usos que se establezcan. ¿Quién administraría estos fondos? Aquí se habla de que las mismas AFP,
Se habla de que el problema han sido las ganancias de las AFP, pero siempre lo voy a dejar que administren el fondo que sería ahora nacional, o se va a crear una burocracia para darle vida a este instituto. ¿Cuánto cuesta eso? Y al final si es rentable. Fíjese que allí pues habría que conocer más los detalles, pero lo que se conoció en esos lineamientos es que esos títulos, valores, esa parte de ese portafolio pasaría al FOP y al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Ahí se liquidaría parte de la deuda porque coincide el emisor con el tenedor de los títulos, y lo que quede sería lo que continuarían administrando las AFP y las cotizaciones de aquellos que estarían teniendo ingresos superiores a 2 salarios mínimos, ¿verdad? Ahora, quizás un punto importante que no hay que olvidar es que las AFP, todo el sistema de pensiones es un sistema muy regulado. Todos los movimientos, toda la operatividad de ese sistema está regulado. Entonces el funcionamiento de las AFP, las comisiones, la cotización, todo está regulado. De manera que no es un sistema libre, tiene costos la gestión, tiene costos la administración, y no es que si se va a crear un sistema público va a ser gratis, no va a tener costo. Claro que sí, ahí tenemos el presupuesto del INPEP que siempre está vigente y tiene personal y realmente tiene un costo. Todo lo que es administración financiera tiene un costo inmerso, no significaría que se va a eliminar. El tema de fondo entonces no son las pensiones, estamos claros que es la administración de los fondos públicos en Hacienda, en el manejo del presupuesto, en esa visión. ¿Qué pasa si no hacemos nada con las pensiones? Si no la tocamos, lo dejamos como está. Pues la verdad es que el sistema de pensiones tal cual está ahora también tiene desafíos, ¿verdad?, que hay que afrontar, hay que abordarlos para beneficiar a los trabajadores. Hay un tema de cobertura, ¿verdad? Acá digamos que como el 24% de la población económicamente activa es la que efectivamente está cotizando para las pensiones. Entonces, ese porcentaje hay que ver cómo se puede ampliar, porque hay trabajadores individuales por cuenta propia y todo el sector informal que no está ahorrando. Por lo tanto, a futuro no tendría un ahorro para pagar su pensión. Entonces, allí muchos países están tomando medidas para poder ampliar esa cobertura y elevar ese porcentaje y que más personas tengan derecho a una pensión. También hay un tema de suficiencia de la pensión, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser mi pensión a futuro? Y eso ya conversábamos antes, que está relacionado con la tasa de rentabilidad de los fondos de pensiones, que ha estado influida a la baja por ese bajo retorno de los certificados de inversión previsional. Entonces, del lado del sistema de pensiones, habrá que analizar unos ajustes, unos cambios que beneficien al afiliado, pensando en la parte previsional del sistema, no únicamente en la parte fiscal, ¿verdad? Porque del lado fiscal lo que habría que hacer es un reordenamiento de las finanzas públicas, llegar a acuerdos y que fuera ojalá un reordenamiento integral, ¿verdad?, que aborde la parte de ingresos, la eficiencia del gasto, que veamos que se mejore todo el proceso presupuestario y de esa manera encontrar espacio para que con ingresos corrientes, ingresos propios, pueda irse pagando paulatinamente esa deuda de pensiones del antiguo sistema, y que cualquier reforma al sistema de pensiones se haga pensando en los afiliados, en el beneficio de los afiliados, porque como decía al principio, realmente de ahí va a depender el ingreso que vamos a tener cuando ya estemos excluidos de la fuerza laboral. Se decía al principio que este fondo de pensiones lo que se debe buscar es que sea lo más rentable posible, que se multiplique lo más para que eso sea de beneficio al final a la pensión del trabajador. Sí. ¿Cuál debería ser la tasa considerando ese concepto, pero también si queremos ser condescendientes con el gobierno, a pesar de las malas administraciones que han tenido estos fondos, que se preocupa porque no tiene dinero para pagar una tasa elevada? Sí, fíjese que ahí de nuevo habría que hacer un análisis en el contexto de las finanzas públicas, pero también
uno mira cuánto está pagando el gobierno por otra deuda, ¿verdad? Y ya comentábamos que hay emisiones de bonos de 6,5%, 7%, que ha colocado a plazos largos, porque estos títulos, certificados de inversión previsional, son a 25 años. Siempre en el ámbito financiero se puede también hacer una reestructuración de esa deuda, cambiar las condiciones, de manera que se mejore la rentabilidad y el gobierno tenga espacio, vaya generando ese espacio fiscal para poder atender esa deuda como cualquier otra. Porque pensemos por un momento, ¿qué ocurriría si no existiera el fideicomiso? El gobierno siempre tiene la obligación de pago de esas pensiones, entonces tendría que pagarlas con los ingresos fiscales, con los ingresos tributarios y buscar financiamiento para otro gasto, para pagar salarios, para pagar bienes y servicios, etcétera, ¿verdad? Pero claro, el financiamiento de pensiones está claramente identificado, pero el gobierno tiene otros gastos y de no existir el fideicomiso, realmente tendría que estar financiando otro gasto, no las pensiones. Entonces no serían las pensiones el problema, no sería tan evidente, ¿verdad? De manera que lo que convendría realizar, como digo, es un análisis integral de las finanzas públicas, ¿verdad? Un reordenamiento, adoptar las medidas que se necesitan para poder ir acomodando esa deuda en las finanzas públicas. Luz María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerla en este programa, como siempre. Gracias por darnos detalles sobre esto y la reflexión al momento en un tema importante para los salvadoreños. Vamos al tráfico vehicular. Gracias.